Saludos, queridos amigos, hermanos, oyentes que me escuchan. Dios les bendiga. Vengo aquí con un mensaje que Dios me ha dado para la honra y gloria de su nombre. Quiero empezar con una pequeña oración. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres un Dios vivo que revela, Señor. Gracias por tu misericordia para con nosotros, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú toques cada vida que escuche este mensaje, que lo escucha, que lo tome para edificación, para renovación, Señor, y que seas tú tomando el dominio y el control de nuestro espíritu, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablándole a las vidas, a las almas sedientas, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabo, Padre amado, y te doy gracias por tu palabra y gracias que me permites compartirla con los amigos y hermanos que me escuchan. Amén. Queridos hermanos, como todos conocen, me imagino que todos conocen la historia de David y Goliat, y eso se encuentra en Primera de Samuel capítulo 17. Estaba meditando y leyendo esa historia cuando escucho al Señor que me da ciertas revelaciones y quería compartirla con ustedes. Bueno, en Primera de Samuel capítulo 17, se trata de que David mata a Goliat. El ejército del Dios viviente, como le dice David, el escuadrón, a los escuadrones del Dios viviente en el versículo 26, siempre venía un filisteo, un gigante, a provocar al escuadrón del Dios viviente. Mas, ¿qué pasa? Cuando yo estaba leyendo esa historia, Dios me dice, pero mira, hija, mira lo que pasa. Que ¿cómo le digo? El escuadrón del Dios viviente se turbaba cada vez que el filisteo venía a provocarlos. Porque aquel varón, ese Goliat, el gigante, ellos les temían y se turbaban y tuvieron gran miedo de él. Entonces, resulta que el padre de David, Isaí, manda a su hijo a llevarle comida y alimento a los hermanos y a ver si todo está bien. Bueno, cuando llega David al lugar, se encuentra con sus hermanos, los tres hijos mayores de Isaí, que eran Abinadab, Eliab y Samá. O sea, cuando llega David y le dice que si todo está bien, que, que él vino y dejó las ovejas al cuidado de su padre. Entonces, los hermanos, mientras están conversando, vuelve el filisteo, Goliat, a provocar al escuadrón del Dios viviente. Y él siempre provocaba al escuadrón diciendo que escogieran un hombre que vaya a pelear en contra de él. Que si él lo venciere, ellos serían sus siervos, mas ninguno se atrevía. Lo que me impacta a mí en esta historia, queridos amigos y hermanos que me escuchan, es que en el versículo 16 dice que el filisteo venía por la mañana y por la tarde, durante 40 días, queridos hermanos, 40 días. Entonces yo decía, Señor, pero ¿por qué este supuestamente escuadrón del Dios viviente aguantó esto por tanto tiempo? Y Dios hablaba a mi corazón y me decía, lo que pasa es que hay personas dentro de la iglesia que se han vuelto aguantistas. Y yo, pero Señor, ¿cómo aguantista? Sí, aguantista, ¿por qué? Porque viendo la situación, viendo la provocación, no dicen nada, se quedan callados. ¿Y qué pasó? En este capítulo me decía Dios, Isaías representa
a nuestro Padre Celestial, Jesucristo, el Espíritu Santo, Yahvé, Jehová de los ejércitos. Y el Señor me decía, mira, Isaí me representa a mí y David, su hijo, somos nosotros. Entonces, pero en realidad, Jesucristo, Él mandó a su hijo Jesucristo para ver si los hermanos estaban bien. En este caso de la historia es David. Cuando David va y ve que estos hermanos estaban turbados, tenían miedo, tenían temor, y él fue solamente a llevarle comida, él fue solamente a ver si estaban bien y a llevarle alimento. Pero ¿qué pasó? Cuando están conversando, el filisteo viene y vuelve a provocar el escuadrón del Dios viviente. Y lo que me impacta es que David dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Y entonces ellos les respondieron lo que le ha de suceder al que venciere al Goliat. Y entonces, ¿qué pasó? Todo esto llegó a oídos del rey Saúl. Cuando el rey Saúl lo manda a llamar, le dice, pero ¿cómo vas a pelear tú contra él? Tú eres un muchacho. Y él es un hombre de guerra desde su juventud. Aquí me decía el Señor, no importa la experiencia, el tiempo que tengan los Goliat que se levanten contra ti. No importa cuánto tiempo quizás tengan el evangelio o cuánto tiempo esté esa prueba delante de ti. Lo que importa es que tú tomes la decisión si tú vas a seguir aguantando eso o si tú le vas a cortar la cabeza al filisteo. Bueno, entonces David le responde a Saúl, yo, tu siervo, era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero, él salía detrás de él y lo hería y lo libraba de la boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Entonces, dice en el versículo 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Debemos de entender, queridos amigos y hermanos, que Jehová nos librará de la mano de cualquier problema que se levante en contra de nosotros. Siempre depende de nosotros de cómo veamos el problema. A veces estamos callados, solamente observando el problema, pero no haciendo nada en contra. Y las cosas no son así. Me dijo el Señor, tuve que mandar a David para que el pueblo, para que él provocara en el pueblo un avivamiento. ¿Y por qué? Porque después que David hirió al filisteo, ¿qué dice el versículo 52? Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y así sucesivamente. Dice que después que David le tira la piedra al filisteo,
y lo vence y lo mata con su propia espada, entonces es que el pueblo se levanta. Y digo yo, Señor, pero ¿cómo es esto que el pueblo esté 40 días aguantando todo y no haga nada? Dice el Señor, porque están dormidos, porque se han acostumbrado a ver el problema. Pero Dios dice que Él no quiere que el pueblo se acostumbre a ver el problema. Por eso el que es Abarabashaya, santo. Por eso es que Él sigue levantando a personas. ¿De dónde? De atrás de la manada, como levantó a David, el menor. El menor, me dijo el Señor, representa el más joven, el que tiene menos tiempo en el evangelio. Dios toma a esas personas que todo el mundo rechaza, que todo el mundo dice, no, este no es el que va a ser rey, no es posible. Ni siquiera el profeta Samuel pensaba que era él el que Dios lo mandó a ungir. Entonces, ¿qué pasa? Dios toma a esas personas de atrás de la manada, desde atrás, que nadie cuenta con ellos, y dice, mira, voy a levantar a ese David, voy a levantar a ese, el más menor. ¿Para qué? Para que traiga avivamiento al pueblo, porque el pueblo está dormido, el pueblo se ha acostumbrado a escuchar, a mirar, a ver el problema. ¿Por qué? Este escuadrón escuchaba todos los días, por la mañana y por la tarde, al filisteo. ¿Y qué hacía? Nada, nada, se turbaban y tenían miedo. ¿Y qué pasa? Cuando nos acostumbramos al problema, entonces uno dice, no, hombre, eso no es nada, eso es todos los días igual. Pero Dios no quiere eso. Dios dice, el problema tiene que resolverse, porque si ese problema no se resuelve antes de que yo venga, entonces te quedarás, iglesia. ¿Por qué? Porque Dios te dice a ti, todo lo puedes en mí, yo te fortalezco. Mira, Dios dice que hasta el fin del mundo Él está con nosotros. Pero ¿qué pasa? Entonces, ¿por qué la iglesia está durmiendo? Levántate, iglesia. Levántate y dile a ese filisteo incircunciso que ha llegado la hora. El problema que se ha levantado contra ti, el problema o los problemas o todo lo que perturbe tu vida, tienes que decirle ya no más, ya no más, ya no más, ya no más. Este pueblo aguantaba 40 días, aguantó día y por la mañana y por la tarde. ¿Cómo es posible, Dios santo? No se puede. Dice el Señor, ya no más. Es hora de resolver el problema. Es hora de resolver lo que por tanto tiempo, lo que por tantos años te ha causado molestias. ¿Por qué el pueblo ya se acostumbró? No le importaba. Pero cuando llegó David, ungido de Dios, santo, aleluya, y él llega y mira esta situación, que el pueblo se turba y tiene miedo y dice, ¿quién es este para provocar? Ay, Maramashamayakia, el escuadrón del Dios viviente. ¿Quién es este? ¿Por qué? ¿Por qué David tenía esa confianza? Porque él decía, Dios mío, mi alma te alaba. Porque él decía, ¿cómo se atreve este a provocar al pueblo de Dios? ¿Cómo? ¿Y cómo el pueblo de Dios se queda así tranquilo? Jehová dice que Él no quiere ya que se queden tranquilos. Los tiempos son malos, amigos y hermanos que me escuchan. Los tiempos son malos. Y, ay, santo, y es hora de pelear. Es hora de sacar tu piedra. Ay, Maramashamaika. Y tirarlo con la onda. ¿Y qué pasó? A veces tú tienes el problema enfrente y no haces nada.
porque dice la palabra que el ejército estaba frente a frente, 40 días. Dios mío, es hora de que se levante la iglesia, porque mientras la iglesia duerme, Dios va a seguir levantando ungidos detrás de la manada para que el pueblo sea avivado, para que traiga avivamiento al pueblo, porque el pueblo está dormido, se ha acostumbrado a su problema y es hora de pelear contra el problema. Esta para Bashama Ikia. Santo, mi alma te alaba. Tienen que entender, hermanos, que nuestra guerra no es con carne. No se vayan a la carne. No piensen que este fulano, que esta fulana, que ella. No, nuestra guerra son con principados, potestades. Señor los reprenda. Y espíritus inmundos de las tinieblas. Levántense, hermano, y tomen su espada, la palabra de Dios, y peleen contra ese problema, peleen contra ese filisteo. Todo depende de cómo tú veas el problema. El pueblo lo veía un gigante, pero David dijo, este es un filisteo incircunciso. ¿Cómo se atreve él a provocar al pueblo Ramashamai, al pueblo de Dios? Entonces, ¿hasta cuándo, iglesia, permitirás que eso te afecte? ¿Hasta cuándo, iglesia, permitirás que eso perturbe tu vida? Tú eres el que toma la decisión. ¿Por qué? Porque aunque los hermanos se burlaron, aunque Saúl le dijo, mira, tú eres un muchacho, él dijo, yo lo voy a vencer. ¿Por qué? Porque él va a ir en el nombre de Jehová. ¿Y qué más se necesita? Incluso Saúl le puso su armadura que él quería, pero no es esa la armadura que Dios quería que David llevara, sino era la presencia de Jehová, Ramashamai. Mi alma te alaba. Entonces, hermanos, si la presencia de Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Y si se dan cuenta en la palabra de Dios, en el versículo 49 dice que la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. ¿Qué significa esto? Que cada problema tiene que caer a tus pies, porque no eres tú que vas a pelear tu problema, no es tus fuerzas, no, es en el nombre de Jehová y es Dios que pelea por nosotros. Él solamente actuó en fe y eso es lo que debemos de hacer. Querida y amada iglesia, amigo que me escucha, no importa lo que estés pasando, recuerda que Dios pelea por nosotros. Dios es justo y Él no dejará que su pueblo sea humillado. Todo es hasta un día. Quizás estos fueron 40 días humillados, pero toda esta humillación se acabó cuando un ungido de Dios decidió levantarse en el nombre de Jehová. Mi alma te alaba, Señor. Señor, te doy gracias, Padre amado, por este mensaje. Toca los corazones, Señor. Rompe las cadenas, Señor. Yo declaro que cada hermano, amigo, todo el que escuche este mensaje, Señor, que tú lo bendigas, Señor. Que tú rompas esas cadenas, Señor. Que tú te glorifiques en su vida y que le hagas entender que ya tú pusiste la espada en nosotros, Señor, que tenemos la espada, que solamente debemos de levantarnos y actuar en fe. Oh, gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus revelaciones, por todo lo que tú permites que hagamos para glorificar tu nombre. Mi alma te alaba, Jesús, Espíritu Santo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, mi Dios, nuestro Dios, hermanos. Él pelea por nosotros. Entreguémosle a Él la batalla, el problema que nos esté turbando en el nombre de Jesús. Porque no hay problema, no hay imposible para Dios. Donde Dios, ay santo, donde el hombre termina y es que Dios empieza. Oye, iglesia, levántate en fe, actúa en fe como lo hizo el siervo David, que se levantó en fe. Y dijo, yo puedo, porque si Jehová me libró del oso, si me libró del león, Él me va a librar de esto también. Así que, queridos hermanos, en el nombre de Jesús yo declaro que en esta hora se rompe todo yugo, se rompe toda atadura,
Todo plan del enemigo es quebrantado por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Ay, Eramashamaikai. En el nombre de Jesús. Todo lo podemos en Cristo, Señor. A ti toda la honra, toda la gloria, todo el poder, Señor. Te doy gracias, Padre amado, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y gracias que tú me permites actuar en fe en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.